Tenemos a nuestro invitado el día de hoy. Es un estimado amigo, un connotado guatemalteco. Es Ricardo Gómez Gálvez. Ricardo, a lo que yo recuerdo, fue ministro de Educación en tiempos del gobierno de Benicio Cerezo Arévalo. Él ha sido un estudioso de las ciencias políticas, sociólogo, es un hombre dedicado al estudio, al análisis y a la formación política, que fue durante muchos años director del instituto, aquel famoso Instituto Guatemalteco de Formación Política, el IGESP, de la democracia cristiana. Ricardo fue un viejo militante de la democracia cristiana guatemalteca en los años en que los partidos políticos eran verdaderos partidos políticos, no como ahora que son solo vehículos electorales, ruleteros que postulan candidatos que muchas veces, en la mayoría de las veces, han pagado una gran suma de dinero por sus curules o por las candidaturas a alcaldes. Por eso es que nuestra democracia es bastante fallida. Bienvenido, Ricardo. Queremos hacer un análisis de la realidad guatemalteca con tu experiencia, con tu capacidad. ¿Cómo analizas la problemática del país? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué Guatemala es como es? Y se ve que en ciertas coyunturas se retrocede más que se avanza. Bueno, en primer lugar quiero agradecer mucho a este programa y en particular a ti, Byron, por esta invitación. Yo creo que es un deber irrenunciable hacer esfuerzos por reencauzar el proceso político-social de Guatemala. No se necesita ser un científico social, ni se necesita ser un adivino para concluir que por el camino que este país está transitando, está sumamente comprometida la situación y el futuro de las próximas generaciones. Hemos torcido el camino de una manera peligrosa y lamentable. Es evidente que el país tomó una decisión crucial en las elecciones de Asamblea Nacional Constituyente en 1984. El país entero, el 84% del padrón electoral, se volcó a las urnas electorales y le dio un sí a la propuesta del gobierno militar del general Óscar Mejía Víctores para iniciar un proceso de construcción de la democracia. Yo no pude ser diputado de la Asamblea Nacional Constituyente. Mi posición como secretario general adjunto durante casi 18 años del Partido Democracia Cristiana Guatemalteca, yo serví con 3 secretarios generales. Me daba la posición necesaria para ir en un lugar preponderante de nuestras listas. He sido 2 veces diputado por el Distrito Metropolitano, hoy llamado Distrito Central. Y como en el pasado no se podían reelegir los diputados, situación que hoy nos indicaría que era lo más sabio que tenía la Constitución de 1965, fue sustituida por la elección de 1985, porque esta reelección de alcaldes y diputados ha resultado ser nefasta, totalmente nefasta para el desarrollo democrático y popular del país. Pero es el caso, pues, que hubo yo diría casi una voluntad unánime, 84% del electorado de esa época votó por los partidos políticos de esa época. En los partidos políticos de esa época había de todo, desde las posiciones conservadoras conocidas y vinculadas con la intervención extranjera de 1954, hasta el Partido Socialista Democrático, que ya era una expresión moderna de las aspiraciones de aquellos que plantean la importancia de un Estado benefactor
que sea capaz de dirimir las controversias y de equilibrar los desórdenes y las diferencias económicas sociales propias de una sociedad dinámica. Estaban también otros partidos políticos muy interesantes. Habían dos partidos concretos a los cuales no me voy a poder referir ahorita porque se me escapan su nombre, pero uno de ellos era un partido que se llamaba algo así como Partido de Cooperación. Era un partido de corte cooperativo en el cual había una representación importante del occidente del país. Me acuerdo de los hermanos Gabarrete, que eran de Quetzaltenango. Estaba ahí un diputado indígena, Mauricio Cristán, que había sido elegido precisamente porque llama mucho la atención que en esa Asamblea Nacional Constituyente hubo un diputado que fue electo por un comité cívico electoral. Curioso, interesante. Es muy interesante. Santos, ahorita olvido el apellido. Él no fue elegido por un partido, porque las normas que emitió el Tribunal Supremo Electoral de la época, encabezado por don Arturo Gerbrugger, que era un patricio, ¿verdad? Don Arturo Gerbrugger era un patricio, ¿verdad? En la República, un patricio es un ciudadano distinguido, ¿verdad? Y eso es lo que ahora no hay en Guatemala. Se acabaron los patricios. Solo quedaron los plebeyos, que además tienen derecho a hacerlo, pero lo peor es de que ahora hay escoria, y eso sí es muy peligroso, extremadamente peligroso, ¿verdad? Entonces, quiero decirles pues que hubo una decisión unánime de parte de este país para transitar en un proceso de construcción de la democracia. Un proceso de construcción de la democracia que fue avisorado y fue, ¿por qué no decirlo?, adelantado por personajes de la talla de Juan José Arévalo Bermejo en el pasado, de Jacobo Arbenz Guzmán, patriota egregio, de Manuel Colón Margueta, un líder popular extraordinariamente sólido y representativo de la aspiración popular, de Alberto Fuentes Mohr, que era un lujo de dirigente socialdemócrata en América Latina. O sea, todo esto unido a un partido demócrata cristiano muy sólido, nacido en 1955, con unos propósitos y que en el camino terminó poniéndose al servicio de otros. Porque lo que aquí no se sabe, y es eso lo que yo quiero abordar, es que, por ejemplo, la democracia cristiana fue fundada por los conservadores católicos de la época, me refiero a 1955, que aterrorizados por los excesos criminales de la liberación, auspiciados por el arzobispo de Guatemala, Monseñor Mariano Rosel Arellano, y de común acuerdo con Carlos Castillo Armas, para eliminar a la liberación del panorama político del país, deciden fundar la democracia cristiana guatemalteca para la primera elección popular del coronel Carlos Castillo Armas, que debía producirse en 1960. Esto nadie lo sabe. Y yo ahora lo estoy contando públicamente porque creo que ya es hora que lo sepamos. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que ocurrió fue que efectivamente René de León Schlotter fue comisionado por el arzobispo de Guatemala, Mariano Rosel Arellano, para que acudiera como amigo del coronel Carlos Castillo Armas a darle clases de doctrina social de la iglesia, con el objeto de darle contenido ideológico doctrinario al gobierno que Carlos Castillo Armas quería hacer y la liberación no lo dejaba. Porque naturalmente el MDN original, el Movimiento Democrático Nacionalista, era un partido político no de extrema derecha, era un partido político fascista, de inspiración franquista. Porque otra cosa que aquí no se sabe es que la derecha guatemalteca es falangista. Y que aquí hubo colegios católicos, que no me voy a referir ahorita porque no se trata de armar varios conflictos a la vez, cuyos representantes, maestros españoles, ¿no es cierto?, eran falangistas, eran partidarios del régimen de Francisco Franco y de la falange fascista española. Y hasta el día de hoy, las familias que controlan este país
se afilian a esa posición política. Y es la Universidad de Navarra, en Pamplona, la que se encarga de prepararlos para venir después aquí a servir de bisagras con el poder económico, el poder militar y el poder político para mantener a Guatemala en el medioevo histórico. Es decir, mi tesis central, que impulso de manera muy limitada, pero para mí muy satisfactoria, desde Gaceta, ¿no es cierto? Mi columna se llama Guatemala, la historia inconclusa, porque Guatemala no ha logrado superar la situación de colonialidad que prevalece desde la conquista y la colonización española. Seguimos padeciendo de colonialidad, comenzando por nuestra mentalidad que siempre está buscando cómo alguien de afuera nos resuelva nuestros problemas. Eso es tener una mentalidad colonial. Y desgraciadamente no ha logrado cuajar en el país una corriente de pensamiento político ciudadano, no ideológico, ciudadano, que logre imbuir a la población de su gran responsabilidad como actor principal del escenario político, social y económico. Ahora, esto no es casual. Esto es ni más ni menos que un sistema que vía la educación, vía la economía, vía la cultura, vía los prejuicios, vía el racismo, nos mantiene en la colonialidad. Aquí se quedó parqueado el anticomunismo. Seguro. Ahora lo que hay es fascismo. Y no hay posibilidades del surgimiento de una derecha ilustrada, moderada, democrática, verdaderamente republicana, que reconduzca este proceso, porque hablamos de que la ruta de Guatemala como que se extravió, se perdió. Probablemente tuvo sus momentos de lucidez, ¿verdad? Pero estamos en una ceguera total, o la derecha extrema, fascista, tiene tanto poder como para seguir el camino que llevamos. No existe una derecha moderada, culta. No existe desde el punto de vista institucional. Ninguno de los comités electorales mandados a hacer de encargo que actualmente usurpan el espacio de los partidos políticos, porque parte de esta colonialidad es vivir en un mito. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de nuestro origen, y me refiero a la conquista y a la colonia, la mitad de lo que nos enseñan es un mito. Es decir, es un mito que tiene también una parte muy interesante, hay que reconocerlo. Porque la corona española, por razones de intereses concretos, nunca avaló desde el punto de vista de su ejercicio absoluto del poder la esclavización de los pueblos originarios. Eso, he dedicado mi vida al estudio de la historia política de Guatemala y también he tenido la suerte de enseñar en algunas universidades de Guatemala. Y puedo decir con toda franqueza que el modelo colonial español es seguramente menos inhumano que el modelo colonial anglosajón. Eso, 100%. Ni referirnos al modelo colonial belga, ¿no? Que es una vergüenza para la humanidad. Como bien lo sabemos, con esa experiencia catastrófica, genocida y criminal del rey Leopoldo II de Bélgica en el Congo belga. No, eso no ocurrió en América. Eso ocurrió porque la monarquía belga se comportó igual o peor que lo hizo José Stalin y Adolfo Hitler en el siglo XX. No, aquí la corona española también por razones muy concretas, ¿verdad? El problema es que un esclavo no paga impuestos. Así de simple. Entonces, a la corona española no le convenía tener esclavos. Y por eso, la bula de Sublimis Deus, por cierto, de un español, ¿no? Del Papa Borgia, ¿sí? Establece que los pueblos, los indoamericanos, ¿no? Que ellos llamaban los pueblos de indios,
¿verdad? Lo cual es una tremenda confusión semántica, histórica y geográfica, ¿no? En una discusión adelantada por los encomenderos, ¿verdad? O sea, los beneficiarios locales, colonos españoles que habitaban en este país, ¿no? Ellos planteaban que el indio no tenía, indio entre comillas, yo no uso esa expresión nunca, ¿no? Que los indoamericanos, ¿no es cierto?, no tenían alma. Esa era la posición, ¿qué llamarle?, oficial del encomendero español que se benefició de la conquista. No tenían alma y por lo tanto se les podía tratar como animales. Entonces hubo una discusión de altos vuelos para establecer si tenían alma o no tenían alma. Es decir, ese es el nivel de nuestro origen. Y esa discusión la ganó la corona, ¿no es cierto?, a través ni más ni menos que el de aparecimiento por primera vez en el mundo occidental de una concepción humanista que resolvió esta discusión absurda en los términos de declarar absolutamente incuestionable la naturaleza humana de los súbditos de la corona española y negando de plano cualquier intento de esclavización. Eso es interesantísimo, ¿verdad? Y nos lo enseñan en la escuela, pero no nos lo explican apropiadamente porque te tienen miedo a compararlo con lo que vivimos. Todavía hay regiones en Guatemala en que la población originaria es tratada de manera inhumana. Vamos a adentrarnos un poco en la Guatemala contemporánea, más actual. Y yo quisiera que habláramos sobre en qué momento se perdió el rumbo de Guatemala. Pero esto lo vamos a hacer después de un momento. Estamos conversando con Ricardo Gómez Gálvez, maestro, sociólogo, maestro de ciencias políticas. Es un hombre que no necesita títulos, tiene una formación espléndida y además como historiador pues ya nos dimos cuenta que maneja muy bien cómo es que Guatemala ha transitado desde la época de la conquista y el por qué Guatemala es como es, buscando responder un poco a la pregunta que nos hacíamos al principio. Ahora, yo creo que Guatemala ha tenido sus momentos en los que ciertas élites políticas han querido cambiar esa realidad, por lo menos modernizarla. Bueno, tenemos la primavera democrática del 44 al 54, que fue una época pues con muchos cambios, que buscó establecer una democracia para el país después de la época de las dictaduras que tuvimos, la anterior del general Jorge Ubico. Pero yo no sé si del 54 para acá se perdió el rumbo. Ricardo, nos hablabas un poco de la experiencia de la democracia cristiana, cómo es que la democracia cristiana como que fue el vehículo que iba a ser una especie de transición, porque yo mismo fui de joven, fui militante de la democracia cristiana, mi hermano también. Yo creo que hay una generación que vio en la democracia cristiana en su momento una esperanza. De hecho, tenemos la transición de la democracia en el año en que fue electo Benicio Cerezo Arévalo como presidente de la República en el 86. Hemos tenido pues momentos en los que como país se ha querido avanzar.
pero también hemos tenido retrocesos. ¿En qué momento se rompió esa idea de modernizar a Guatemala o de llevar a Guatemala por una democracia más auténtica? ¿Crees vos que sí se ha tratado, que ha habido esfuerzos en esa línea? Sí, no cabe duda que es una realidad la presencia sostenida, ¿verdad? Y yo diría resiliente de una corriente, llamémoslo así, humanizadora, ¿sí? Humanizadora y renovadora en el país. Esto incluso desde la conquista. ¿Por qué razón? Porque cuando hablábamos del tema de la conquista y la colonia, resulta que es en este país en donde se produce uno de los hechos que da lugar a algo que hoy tiene absoluta actualidad, como es la corriente filosófico-jurídica de los derechos humanos. Es Bartolomé de las Casas, ¿no es cierto? Conjuntamente con otros frailes españoles, Padre Vitoria, Padre Suárez, que reflexionando sobre nuestra realidad indoamericana, llegan a la conclusión de que el ser humano es igual por naturaleza y que siendo igual por naturaleza, nace con los mismos derechos y con la misma dignidad, todos ellos sin excepción alguna. O sea, esta corriente filosófica va a tener un impacto central en lo que después Europa, en otro escenario y con otras circunstancias históricas, económicas y políticas, da lugar a lo que podríamos llamar el renacimiento de la democracia griega trasladada a la cultura occidental, en particular en Inglaterra y en Francia, con el liberalismo. El liberalismo que rescatando esta igualdad entre los seres humanos, plantea la necesidad de evitar la tiranía. Igual que los griegos. Ni il nuovo sul sole, dicen los filósofos. No hay nada nuevo bajo el sol. Esto es el eterno retorno. Esta cosa así ha sido y así va a seguir siendo. Y tendrá sus luces y sus sombras, ¿verdad? Ahorita estamos viviendo uno de los peores momentos de sombras de este país. Pero eso no significa que las sombras sean para siempre. Y la historia nos demuestra que eso no es así. Es por esa razón que como ahora la edad de retiro es hasta los 80, pues entonces algunos seguimos en la brega, porque además no tenemos otra cosa que hacer. Declararse oficialmente jubilado es de mal gusto. Entonces tenemos que seguir cumpliendo con nuestro papel como ciudadanos. Efectivamente, otro momento importantísimo en la historia del país, poco conocido, poco interpretado de manera correcta, es la larga dictadura del destacadísimo militar y político guatemalteco Rafael Carrera Turcios, que nos lo vendieron los liberales, que no son tal cosa, y me refiero a Rufino Barrios y demás conmilitones, ¿verdad? Como un ignorante e incluso usando su terminología peyorativa, refiriéndose a él históricamente como el indio Carrera, cosa que no era cierta, porque Rafael Carrera era un mestizo, de tez más bien clara, pero de rasgos que denotaban su mestizaje. Y él es el que, en el uso de esas facultades extraordinarias que tenía como político y como militar, esto es muy interesante, aprovecha los errores de Gálvez, un prohombre, ¿verdad? Un personaje que es un fogonazo de luz en medio de la oscuridad en la primera mitad del siglo XIX, que cometió errores, ¿verdad? Obviamente, todos los políticos cometemos errores, solo que unos cometen errores monumentales y otros pues se nos va de vez en cuando un chiflido indebido, ¿verdad? Porque somos seres humanos, ¿verdad? Lo que no se vale es que la equivocación sea para algunos la gran meta de vida. Eso
no es correcto, no es decoroso, ¿verdad? Porque el problema ahorita del país es el decoro, es la falta de vergüenza, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema, Carrera, ¿no? Calificado en West Point y en Sancir como uno de los grandes estrategas militares de todos los tiempos, ¿no es cierto? O sea, los cadetes en West Point y los cadetes en Sancir, en París, estudian la batalla de la Arada como una estrategia militar modelo. Pero hay otra parte de Carrera que es poco conocida. Carrera es el gran protector de los pueblos originarios de este país a la altura de la primera mitad del siglo XIX. Porque aprovechando la política de Gálvez, ya con vistas a la explotación intensiva de mano de obra y el cultivo del café, se atreve a negar la validez de las cédulas reales emitidas por la corona española, creando inmensas propiedades comunales de los pueblos originarios, generando una rebelión indígena. Y Carrera, aprovechando los errores de Gálvez, se erige en el líder de los indígenas, siendo un mestizo. Ahora, según los conservadores era el indio Carrera, pero sabemos que eso no es cierto, era un mestizo. Pero un mestizo con un talento también político que lo convierte en el árbitro de Guatemala durante 30 años. En el árbitro político y militar de Guatemala. Y los grandes beneficiarios de ese gobierno fueron los pueblos originarios, porque Carrera les restablece todos los derechos que le había concedido la corona española en materia de tierras comunales. Un hecho poco conocido. Eso es un hecho que los liberales, los falsos liberales, aquí, ahí vamos a ir al tema. Aquí, igual que en México, igual que en muchos países de América Latina, el gran vacío es que nunca ha habido una corriente política liberal verdadera. Nunca. Ha sido una impostura, porque han sido élites con intereses reaccionarios y conservadores que ocupan ese espacio simplemente para turnarse con los verdaderos conservadores, un poder que no sale del pasado y que no sale del medioevo en toda la América española. Y que hoy está sufriendo una eclosión increíble cuando vemos cómo en los principales países de América del Sur, y por qué no decirlo, también en algunos países centroamericanos, comienzan a aparecer corrientes reformistas muy, muy concretas, que pugnan por dar ese paso adelante para abandonar la larguísima noche conservadora que ha dominado el escenario político de América Española y, por qué no decirlo, de América Lusitana también, de América Latina, a lo largo de toda nuestra historia independiente. Esa revisión de la historia, esa clarificación de la historia, es lo que tenemos que hacer, porque la situación que estamos viviendo, que es una catatonia, ¿no? El pueblo guatemalteco está catatónico. Y tiene razón de estar catatónico. Porque aquí, si no es el huracán, ¿no es cierto?, entonces es el terremoto. Y si no es el terremoto, entonces es la inundación. Y si no, es la pandemia. Y si no es la guerra de Ucrania. Y si no es el pacto de corruptos total. Aquí es un conjunto de desastres. Entonces el pueblo guatemalteco está catatónico. No sabe qué hacer. No mira nada claro. 2 millones de ciudadanos de menos de 30 años no se han empadronado. No hay auténticos liberales. No existen, ni han existido, pero comienzan a aparecer en el escenario de América Latina y comienzan a aparecer con fuerza en el escenario de Guatemala. Eso precisamente es lo que yo creo, que liberales auténticos irrumpan de repente en el escenario, porque lo que pasa es que este sistema de corrupción que existe, esta decadencia de la democracia, pues no satisface a todos los sectores, incluso a sectores conservadores de corte liberal. Este pacto de corruptos que tú mencionas, pues yo no sé cuáles son las pretensiones de ellos, si la dictadura o qué. A pesar de todo lo negativo que tenga el sistema electoral,
es lo único que nos queda. Pasamos por un conflicto interno armado que nos llevó 36 años con muertes de más de 200,000 y mucho daño y mucha pérdida de tiempo. Entonces, hay esperanza, hay posibilidad de recomponer esta realidad a través del proceso electoral. Yo suelo echar mano de una serie de experiencias que yo viví a lo largo de mis 40 años de política partidaria en un solo partido político, ¿verdad? Y no habrá nunca más ningún otro partido político. Yo seguiré siendo un social cristiano hasta el último día de mi vida. Pero soy un social cristiano reformista radical. Yo no creo en las medias tintas. Yo creo que este país necesita cirugía mayor. Claro. Y esa cirugía mayor, ¿cómo se llama? Reforma radical. Pero reforma, ¿en qué dirección? En la dirección de construir una democracia liberal auténtica. Un poco el viejo planteamiento marxista de que primero debe haber capitalismo. Por eso el PGT apoyó a presidente Arbenz. Porque esto es muy importante. El programa de gobierno del presidente Arbenz, reforma agraria, autonomía energética y autonomía en materia económica. Ese fue el programa de Arbenz. Ese programa se extrajo de un informe con sugerencias que el presidente Arévalo le pidió al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, o sea, al Banco Mundial. ¿No es cierto? Que era el encargado en el diseño del imperio de los Estados Unidos de América de vigilar y promover el desarrollo capitalista. Entonces, Arévalo, ya en las postrimerías se da cuenta de que él se quedó corto. Y con una maniobra, a mi juicio, magistral, como era todo lo que hacía Arévalo, ¿no es cierto? Hay que reconocerlo. Sí, desde el punto de vista del político, del hombre político, del homus politicus, yo diría que Arévalo es lo mejor que ha habido en este país, muy cerca de Carrera. Miren qué enfoque más interesante, ¿ya? Que tiene que ver Carrera con Arévalo. Como homus políticos, yo diría lo mejor que ha habido en la historia de Guatemala, pues Carrera ahí. Porque Carrera les daba de comer a los liberales y los conservadores, ¿me entienden eso? Ambos comían de su mano y él hacía con ellos lo que se les daba la gana. ¿A favor de quién? De los pueblos originarios. Él, recuerden, caudillo adorado de los pueblos. Así se referían los historiadores y los cronistas de la época al presidente vitalicio, capitán general don Rafael Carrera y Turcios. Bueno, pues el presidente Arévalo se echó una jugada magistral cuando le pide al Banco Mundial de los Estados Unidos de América que le haga recomendaciones. ¿Y cuál es la recomendación del Banco Mundial? 1, reforma agraria. 2, carretera al Atlántico, para romper el monopolio de la OFCO, de las telecomunicaciones. O sea que el programa no era de origen comunista. No, era del Banco Mundial, del gobierno de los Estados Unidos de América. Es que ese es el grado de ceguera que le han impreso a este país las maniobras truculentas de los fascistas guatemaltecos educados en España. Es decir, nos han vendido una mentira. ¿No es cierto? Entonces, Arbenz lo compra. ¿Cómo no lo iba a comprar? Y el PGT guatemalteco, que era un partido pequeño, pero que reconozcámoslo, era un partido de gente de unos niveles intelectuales y ciudadanos, objetivamente hablando, ejemplares. ¿Quién puede poner en tela de duda la integridad de Víctor Manuel Gutiérrez García? ¿Quién puede? Dice en su libro Esperanza Rota. Piero Gleijeses.
él dice que los comunistas, que hubo corrupción, pero que los comunistas no se inscribieron en eso. No. En absoluto. Dice que ellos no participaron. No eran corruptos. Pues. No, Víctor Manuel Gutiérrez tomaba el cheque que le daban en la tesorería del Congreso de la República y se lo entregaba a la Central de Trabajadores. Sí. Y la Central de Trabajadores le daba a él la plata que él necesitaba para vivir. Es decir, me explico, ¿verdad? Sí. Es decir, claro que afirmaciones de este tipo le para el pelo a la vieja guardia reaccionaria ¿verdad? Y ultrafascista. Sí, pero no es cierto, pues. El tema es que no es cierto, ¿no? Entonces, avanzando un poco en esa línea, termino. Es obvio, ¿no? Porque además, no puedo resistir. Yo tengo información que me indica que el presidente Jacobo Arbenz Guzmán habló con el embajador Purifoy antes de presentar cartas credenciales, en una reunión secreta. Yo tengo un testimonio que ya lo tengo debidamente reservado para publicarlo en su momento, en el cual Purifoy le dijo a Arbenz en esa entrevista privada en Palacio Nacional, en el despacho presidencial, no tenemos nada en contra de su programa de gobierno. Que lo oigan bien los terratenientes. Y no los de hoy, sino los de ayer y los de todos los tiempos. ¿Dónde dijo eso? Estamos haciendo la reforma agraria, fíjense, estamos haciéndola en Japón, en Corea y en Taiwán. No tenemos ningún problema para que usted la haga aquí. Lo único es que hay que respetar las decisiones del Estado guatemalteco, protegiendo los intereses de la UFCO. Bueno, pero lo que estoy tratando de decirles es que este país pudo haber dado el salto a la modernidad en el gobierno constitucional y democrático del presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Pudo haber dado el paso, pero fue interrumpido por los intereses de una compañía que era la escoria del imperialismo de los Estados Unidos, como era la United Fruit Company, y por la mentalidad cavernaria de la élite terrateniente de Guatemala. Sí. Vamos a regresar en un momento con Ricardo Gómez Gálvez, con quien estamos conversando sobre la realidad. Seguimos la conversación con Ricardo Gómez y él nos hablábamos un poco del periodo de los 10 años de la Primavera Democrática y las razones que llevaron a Arbenz a hacer las reformas que fueron propuestas del Banco Mundial y que no formaban parte de un paquete comunista, como lo argumentó en ese tiempo la clase terrateniente y quienes en ese momento se oponían al gobierno de Arbenz y quienes promovieron su derrocamiento. Pero quiero volver un poco al momento en que la democracia cristiana planteó su programa de gobierno y que incluía reformas importantes. Entonces, dos cosas. Uno, esas reformas que se plantearon en su momento siguen vigentes, y otra, qué posibilidades hay de relanzarlas, porque esas reformas siguen siendo, a mi modo de ver, un desafío pues, para la sociedad guatemalteca, siguen siendo quizá las soluciones que el país requiere. ¿No es cierto, Ricardo, que la democracia cristiana en su momento planteó reformas fundamentales? No recuerdo si eran 4 reformas las fundamentales, y que, bueno, qué destino tuvieron esas reformas y qué representan para el día de hoy en Guatemala? Sí, efectivamente, hay que conectarlo con la historia. Yo he revelado hoy públicamente por primera vez en la historia del país cuál fue el verdadero origen de la democracia cristiana. Por cierto, yo tuve en mis manos, en la reinscripción del partido de 1967, yo tenía 20 años, tuve en mis manos el primer libro de afiliados de la democracia cristiana.
Y me llamó poderosísimamente la atención la presencia de distinguidos ciudadanos de familias muy distinguidas. Y todos ellos personajes honorables, conservadores, pero de una gran dignidad personal. Voy a mencionar nombres. Figuraba ahí, por ejemplo, Juan Alberto Rosales Flores, el dueño de la librería La Ortodoxa, que era la librería no oficial de la Iglesia Católica. Digo no oficial porque era un negocio, pero ahí se vendían las casullas, los copones, etcétera, artículos religiosos. Estaba Julio Obiols Gómez, por ejemplo, ¿no? Que después fue alcalde, por cierto, o ya había sido alcalde muy distinguido de la ciudad de Guatemala. Estaba, por ejemplo, el doctor Mario Asturias Quiñones, rector distinguido de la Universidad de San Carlos. Claro, estaba como el enfant terrible, ¿verdad? El niño terrible, entonces muy jovencito, René Armando de León Schroeder, que ya entonces era clave en la articulación de ese partido. Y puedo seguir mencionando nombres interesantísimos, ¿verdad? Es decir, esta gente no vio con simpatía las atrocidades de la liberación. No pudo verlo con simpatía. Y el mismo arzobispo de Guatemala se dio cuenta del inmenso compromiso que asumió cuando traicionó al movimiento del 2 de agosto, ¿no es cierto?, iniciado por la Compañía de Caballeros Cadetes de la Escuela Politécnica de este país, en una gesta gloriosa, en una gesta heroica, en una gesta digna, que movilizó al ejército y derrotó a la liberación, porque ese es el otro mito. La liberación fue derrotada por el ejército de Guatemala, a destiempo, pero ese es el hecho, en los campos del Roosevelt, ¿verdad? Entonces, ese partido que nació, llamémosle así, en el espacio conservador de la Iglesia Católica Romana, por personas dignas que querían separarse de la violencia liberacionista. Recuerden, algún dirigente liberacionista calificó al MDN como el partido de la violencia organizada. Sí, claro. ¿Verdad? Ellos, en ese sentido, hay que reconocerles su franqueza, ¿verdad?, de decir las cosas tal como ellos las pensaban. Ese partido, de pronto, se encontró ante la situación gravísima de la Guerra Fría, ante la frustración profunda popular derivada del fracaso del gobierno del presidente Arbenz de impulsar la modernidad para el país, de la brutalidad de la liberación en una represión que costó miles de vidas. Caló en el ejército de Guatemala el ejemplo de los cadetes y conduce al 13 de noviembre de 1960. Aquí hay un hilo conductor. Y son oficiales de las Fuerzas Armadas los que fundan la insurgencia armada en Guatemala. Sí, claro. Es decir, esto es una verdad inobjetable. John Sosa, Turcios Lima y los otros oficiales. Claro. Bueno, Luis Turcios Lima, que se convierte en un líder heroico a nivel de América Latina, por su juventud, por el hecho de proceder de las Fuerzas Armadas de Guatemala, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante esto para caer en una situación muy interesante. Y es que es decir, de ajuste, el gobierno corrupto de Miguel Idígoras Fuentes y compañía, no vamos a mencionar apellidos porque no se trata de eso, pero algunos apellidos todavía hoy figuran en los mismos espacios de corrupción, presta territorio nacional para la invasión de Cuba a Valle Cochinos, causando al interior de las Fuerzas Armadas una gravísima crisis. Porque para los militares dignos de esa época, que Guatemala prestara territorio nacional a la Central de Inteligencia de los Estados Unidos para agredir un proceso interno de un país hermano como es Cuba, no resultaba una acción digna.
y comprometía gravemente al mando militar. Entonces, ellos con una proclama muy parecida a la del 23 de marzo de 1982, cuando uno lee, ¿no es cierto?, las proclamas de los primeros insurgentes provenientes de las Fuerzas Armadas y la proclama del 23 de marzo, uno encuentra que los temas siguen siendo los mismos: colonialidad, corrupción, pobreza, miseria, abuso, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto la historia comienza a tener sentido. Ahora, era evidente, que ese movimiento no iba a poder evitar caer en el campo de gravitación de la confrontación bipolar en el mundo. No podía, sobre todo después de Valle de Cochinos y del compromiso de las clases dominantes de Guatemala y del ejército de Guatemala en la invasión de Valle de Cochinos. Eso conduce entonces a una pugna comunismo-anticomunismo, que no es sino una forma de venderle al país la necesidad de usar la violencia indiscriminada. Y entonces se desatan las condiciones que originan la guerra civil, el conflicto armado interno, que solo una enseñanza nos deja, y creo que es muy importante. Si la guerra es la política por otros medios, se supone que es porque la guerra va a resolver lo que la política no pudo resolver. Aquí podemos afirmar, sin lugar a equivocarnos, que la guerra tampoco resolvió lo que la política no había resuelto, y ese es nuestro problema. Porque los acuerdos de paz fueron torpedeados deliberadamente por una asociación de personajes de la guerra que pactaron al final, dejando de por medio aquello que había sido el verdadero origen de la guerra. Y es por eso que los acuerdos de paz no se cumplen. Y es por eso que estamos en el punto de partida, que fue la gran crisis nacional originada por la intervención extranjera de 1954. Ahora, hoy día, ¿cuál es el problema? El problema es muy sencillo. Hubo una conspiración en contra de la apertura democrática que significó la Constitución Política de 1985. Ya antes de la elección de Asamblea Nacional Constituyente, un órgano de prensa que se llamaba Aquí el Mundo se dedicó a conspirar contra la Constituyente. ¿Por qué? Porque ni la oligarquía económica ni la facción belicista del ejército vieron jamás con simpatía esa Constitución. Nunca. Es más, se negaron a jurarla y conspiraron contra ella. Y yo puedo dar fe de lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? O sea, yo formé parte del primer gobierno democratizador, porque Manuel Colón Margueta tenía razón, el tránsito no era a la democracia, el tránsito era abrir el proceso democratizador. Él sí tenía las cosas clarísimas. Y todos sabemos que Manuel Colón Margueta, si hubiera corrido en 1982 con su partido, el Frente Unido de la Revolución, y él gana. Sí, auspiciado por el general Fernando Romeo Lucas García, eso ya lo sabemos todos. Todos lo sabemos. Que llevaba como vicepresidente a... Que llevó como vicepresidente a Francisco Villagrán Kramer, porque había una sólida relación de amistad personal entre estos tres importantes personajes de la historia de Guatemala, que nació cuando Idígoras los exilia a El Salvador, en donde viven muy cerca de los unos de los otros a lo largo de 1 año y medio en El Salvador. Vean ustedes cómo esa posibilidad, que otra vez pone a un militar de por medio, por ser un militar tremendamente controversial, ¿verdad? Tremendamente controversial. Romeo Lucas García. Sí, por cierto, dicen que Romeo Lucas García tenía mucha amistad con Manuel Colón Margueta, ¿no? Claro. Y que se había comprometido personalmente con Manuel Colón Margueta de que a él no lo iban a matar. Así es. Y por eso dicen que el ministro de la Defensa fue realmente quien mandó matar a Colón Margueta, porque lo veía como un contrincante en las elecciones presidenciales de las que él se consideraba heredero. Así fue, así tal cual,
Así fue. Y eso volvió a torcer la historia del país. Es que, por eso, Guatemala, la historia inconclusa. Cada vez que el pueblo de Guatemala genera con su esfuerzo, con su resiliencia, con su tesón, las condiciones para que Guatemala dé el salto a la modernidad. Es que estamos en la premodernidad. Por ejemplo, capitalismo de amiguetes, eso es lo que hay aquí. Pero un sistema capitalista de libre mercado, de libre concurrencia y de libre competencia, eso no existe. No, la ley de libre competencia tiene como 15 años de estar engavetada en el Congreso de la República. Y ahí va a seguir. Y ahí va a seguir. Y además le han hecho tantos cambios que es una ley de defensa del proveedor. Ya no es de defensa del consumidor. Exactamente, es que aquí al Congreso de la República, como bien me decía uno de mis asesores, entra gato y sale camello. Entonces, el punto es que yo quiero decirles a ustedes que si no abrimos los ojos, que si no nos empeñamos en establecer la verdad de lo ocurrido a este país maravilloso que merece un mejor destino, si no admitimos que este país es un país cuya economía es usufructuada por los más ricos, pero es salvada por los más pobres. Ahora, ¿qué son las elecciones? ¿Significan algo como posibilidad de cambio o vamos a seguir como estamos? Siempre significará una oportunidad. Siempre. Lo más probable es que Pacto de Corruptos y el Estado capturado haga toda clase de maniobras tendientes a perpetuar la dictadura encubierta de una élite económica y militar que se está dejando subyugar por el crimen organizado. Eso es realmente lo que está pasando. Ahora, ¿lo van a conseguir? No lo sé. Solo sé decir algo. Sin las remesas familiares, la economía de este país ya se hubiera hundido. Porque las remesas familiares son las que están alimentando el único motor de la economía, que es la demanda interna. Sí. Tanto es así que las cifras demuestran que las remesas familiares ya son superiores a todas las exportaciones juntas. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que el modelo económico fracasó, no sirve. Es productor de postres, de basura, como bien lo demostraron nuestras distinguidas connacionales hace 2 días frente a la Cámara de Industria, ¿verdad? Productores de basura y de alimentos y bebidas carbonatadas y azucaradas que no son buenas para la salud. Pero aparte de eso, ¿qué más producimos? Producimos nada. Canillitas de leche. Canillas de leche. Bueno, por fortuna, ¿verdad? Porque ese también es un mercado interno que además rescata nuestras antiguas tradiciones. Es decir, las élites tienen que entender, y algunos ya lo están entendiendo con mucha claridad, que este modelo fracasó y que requiere, sobre todas las cosas, la admisión de la realidad para evitar una guerra absurda que ya demostró en el pasado que no sirve para nada. Entonces, corren por primera vez en la historia de nuestro país 3 estimables ciudadanos de los pueblos originarios por la presidencia de la República. Por primera vez en la historia de Guatemala. Y los 3 son, según mi opinión, ciudadanos estimables y honorables. Y esto ya abona en la dirección correcta. Porque si son las remesas familiares originadas en un 80% en migrantes originados en los pueblos originarios, las que mantienen la economía nacional, ya es el momento en que los pueblos originarios de este país tienen que intervenir de forma directa en la conducción de los destinos de Guatemala. Pues agradecemos mucho a Ricardo la plática que hemos tenido.
queremos recordarles que este programa lo pueden ver en todas las redes sociales. Pueden incluso bajar la aplicación del canal Más TV en Guatemala y verlo en vivo los miércoles a las 7 de la noche. Luego también pueden escucharlo en Spotify. Ahí estamos también, lo mismo que en Twitter y lo mismo que en Facebook y en Instagram. Así que este programa, incluso posteriormente, si no tienen oportunidad de verlo, pueden seguirlo y verlo en las redes, aún no en vivo. Mañana, pasado, la semana entrante, cuando tengan tiempo, pueden escucharlo, verlo. Muchas gracias de nuevo, Ricardo. No sé si tienes un minuto para terminar. No, yo quiero agradecer mucho esta oportunidad porque creo que estamos convocados al deber irrenunciable de superar esta lamentable situación que estamos viviendo. También les recuerdo que pueden escribirnos al correo electrónico byronbarrera@gmail.com. Sus comentarios serán bien recibidos y los vamos a mencionar en las próximas ediciones. Gracias por su atención y hasta la próxima.